En el oriente de Guatemala, a 101 kilómetros de la ciudad capital, se localiza el municipio de San Cristóbal Acazahuastlán, del departamento del Progreso, el cual cuenta con una población aproximada de 6.000 habitantes. Situados en el valle del río Motagua, es uno de los municipios de Guatemala que cuenta con una gran biodiversidad de flora y fauna. Sus pobladores se dedican a la diversidad de actividades, entre las que se destacan el comercio, la industria, la agricultura. Además, el municipio cuenta con recursos mineros tales como el mármol, jade y el talco. Con el objetivo de lograr un desarrollo tanto económico y el local, también se ha elaborado el Plan de Participación de Plan de Desarrollo Municipal de San Cristóbal Acazahuastlán 2008-2019, con el propósito de definir el rumbo del municipio. Bienvenidos a Inversiones y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Plan de Desarrollo Municipal de San Cristóbal Acazahuastlán. Y para ello nos acompaña la señora alcaldesa del mismo municipio, Miriam Ordóñez. Y también nos acompaña la señora vicealcaldesa Trinidad Beltenón. Y nos acompaña también el señor Mauricio Montesinos, que es el presidente del COCODE de la aldea Piedras Blancas. Bienvenidos a todos a Inversión y Desarrollo. Señora alcaldesa, ¿qué significa Acazahuastlán para empezar? ¿Y cuáles son las principales actividades económicas del mismo? Bien, pues San Cristóbal Acazahuastlán es un lugar ubicado en el oriente de la República, y Acazahuastlán es en náhuatl y significa lugar de garzas y torditos. Y San Cristóbal Acazahuastlán tiene industria, tiene también agricultura en los cultivos de maíz, frijol, sandía, melón, y por supuesto en la Sierra de las Minas también café, papa y los forestales que no deben de faltar. Es un lugar donde la tierra ha sido muy bendecida y han sacado muy buen provecho de ello, como lo que estamos viendo. ¿Y cuáles han sido los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal del lugar, que ha sido del 2008 al 2019? Pues bien, la verdad es que va orientado a ubicar un mejor futuro del municipio para que esto se desarrolle en 3 administraciones y que las próximas autoridades que vengan se encuentren con un camino ya hecho y que esto fortalezca realmente el desarrollo del municipio. Ver una continuidad y no solamente ver 4 años, sino que un plan de desarrollo del mismo lugar, ¿verdad? Como estamos viendo. Señora vicealcaldesa Trinidad, ¿cuáles son los ejes que abarca el plan de desarrollo municipal y cuáles son de cada uno? Los que abarca son el ambiente, socioeconómico, social, sistemas de población, políticas institucionales. Eso es lo que abarca. Todo un desarrollo integral están viendo el plan, se puede decir en pocas palabras. ¿Y qué ha significado la conformación del COMUDE en el lugar? El COMUDE es una conformación del corazón de la comunidad, porque ahí se reúnen todas los COCODES, se reúnen las instituciones y se reúnen los representantes de las instituciones. Eso es el COMUDE. También es un fortalecimiento especial para los COCODES, porque ahí es donde encontramos nosotros todos los listados de proyectos, de prioridades que tienen las comunidades. ¿Se ven los proyectos y las mismas necesidades para que haya un desarrollo? Sí, se miran los proyectos y las mismas necesidades de las comunidades, porque ahí es donde nosotros trabajamos las necesidades sentidas de las comunidades. Señor Mauricio, ¿cuáles han sido los beneficios que usted ha visto siendo presidente del COCODE de la aldea de Piedras Blancas? Pues fíjese que este espacio es muy importante para los vecinos y para la sociedad civil, porque fíjese que ahí pues se le da importancia a que ellos mismos presenten y prioricen sus proyectos y presentarlos al COMUDE, que en el COMUDE es donde se le da más empuje para que se realicen. Sí, porque necesitamos una cohesión entre el mismo sector público, sector privado y la misma sociedad civil para que realmente funcione y la sociedad pueda coexistir. Puede existir, sí. Sí. ¿Por qué es importante la microrregionalización de las comunidades, señor Mauricio? Porque fíjese que ahí es donde llegamos a aprender, llegamos a capacitarlos y a sí mismo pues llegar a obtener los objetivos que nosotros deseamos hacia nuestra comunidad.
Sí, logrando un desarrollo integral. integral. Como podemos ver, la señora alcaldesa, la vicealcaldesa son mujeres, son lideresas, ellas son parte del liderazgo municipal. Cuéntenos, señora alcaldesa, ¿qué se siente ser mujer y estar liderando un municipio? Pues se siente un gran orgullo y déjeme decirle que esto es una proyección de vida. Ese es un logro de una proyección de años, porque no buscamos un voto o no buscamos un saludo en un momento que realmente necesitamos el voto, sino nos hemos proyectado, doña Trinidad y yo, en lo social toda la vida, sin pensar que nosotros llegaríamos a este momento. Entonces, ganar este espacio no fue difícil, la gente ya confiaba en nosotros, ya conocía nuestro trabajo porque nos hemos proyectado en lo religioso, en los bomberos, en lo social, en lo cultural, y hemos estado de cerca con la población desde hace muchos años, incluso nuestra familia. Entonces, yo creo que este es un verdadero momento para invitar a otras mujeres a que realmente se incluyan dentro de estos espacios, que la verdad es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Y también en la misma organización municipal, ¿hay más mujeres que participan? Sí, en los COCODES hay espacio también que ocupan mujeres, y la mejor intención es que no ocupen los últimos, sino los primeros, ¿verdad? Y esto realmente lo logramos dando nosotros el ejemplo. Esto ha demostrado que las mujeres no solamente son madres de familia, también pueden aguantar económicamente su familia, sino que también pueden ser grandes líderes políticas, y lo vemos en este caso con la alcaldesa y la vicealcaldesa, ¿verdad? Estamos viendo de que ustedes tienen un plan para el 2010 a llegar a 0 analfabetismo. Vemos que Guatemala lastimosamente tiene altos índices, y ese es uno de los grandes retos para que Guatemala llegue a desarrollarse como país. ¿Qué están haciendo al respecto? Nosotros hemos empleado una estrategia conjuntamente con el programa Yo Sí Puedo de la Embajada de Cuba. Esa es una estrategia de alfabetización, y quiero tal vez enfatizar en este momento y aprovechar la oportunidad de decir que también el apoyo que nos ha dado el gobierno en cuanto a tener más recursos en el aporte del situado constitucional, nos ha dado la oportunidad a mí como alcaldesa y a la corporación municipal para destinar fondos a la educación, y específicamente en este caso de la alfabetización. No podemos llegar a 0 analfabetismo porque sabemos muy bien que hay personas discapacitadas, hay personas que tienen bastante dificultad ya para poder aprender, pero sí estimamos llegar a un 2.25%, y eso nos hace ser declarados libres de analfabetismo en enero del 2010, primero Dios. Qué orgullo ver que un municipio se esté esmerando, se esté esforzando para lograr el desarrollo de su misma gente, su niñez, su juventud y a su misma gente adulta, porque quieren ver realmente el desarrollo de ellos. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. El municipio de San Cristóbal Acazahuastlán, departamento del Progreso, en el año 2010 será declarado el primer municipio libre de analfabetismo en toda Guatemala, lo que lo convierte en un ejemplo digno de imitar. Continuamos con inversión y desarrollo y el segundo bloque, y el tema Plan de Desarrollo Municipal de San Cristóbal Acazahuastlán. Señora Trinidad, ¿qué es el atractivo turístico que ha tenido San Cristóbal Acazahuastlán y qué estrategias están haciendo para promocionarlo y que llegue el turismo nacional y el turismo extranjero? San Cristóbal Acazahuastlán tiene muchos atractivos turísticos, pero tenemos principalmente la iglesia católica, que es una iglesia colonial, y estamos ahorita ya para hacer un parque colonial, ¿verdad? Para que esto sea como un corredor para San Cristóbal, ¿verdad? Un corredor turístico. También tenemos el bosque, que también está en la finca Teocintel, ¿verdad? Ese es un atractivo turístico muy bello, donde podemos encontrar toda especie de animales, toda especie de plantas,
¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo invito a toda Guatemala que vaya a ver este bosque, es muy bonito. Y también tenemos el río Motagua, que era un atractivo muy turístico antes, ¿verdad? Pero ahorita ya está secando, ¿verdad? Pero primero Dios que tenemos que recuperarlo, el río Motagua, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los atractivos turísticos. ¿Y cómo lo proporcionamos? ¿Promocionan? Lo promocionamos, sí. Sí. Lo estamos promocionando por medio de internet, por medio de fotos, por medio de calendarios y por revistas. Señora alcaldesa, ¿cuál es la página que pueden visitar? Es www.sancristobalaca@yahoo.com. Ok, ahí pueden inscribir ustedes y podrán ver los sitios turísticos en este caso, ¿verdad? Sí, sí. Señor Mauricio, sabemos de que el turismo comunitario es esencial para el desarrollo de las comunidades. ¿Qué proyectos están llevando a cabo para ello? Pues fíjese que en nuestro municipio, pues, en nuestro municipio contamos con aguas herbales, pues, o termales se le llama. Fíjese que sirven para, ¿qué le dijera? Para baños. Medicinal también, ¿verdad? Sí, para medicinales. Y también tenemos lo que es muchas especies en la parte alta de la Sierra de las Minas, y también pues donde todavía contamos con flora y fauna, ¿sí? Como también lo tiene lo que es el Valle del Río Motagua. Sí, ¿no? Ahí pueden hacer rafting, Sí, así y es. como pueden ver ahí es un lugar donde tiene mucho que dar para el turista nacional e También. internacional en este caso. Sí. También viendo otros proyectos, ¿qué otros proyectos ha propuesto los COCODES, por ejemplo en este caso donde está usted de Piedras Blancas? Pues fíjese que nosotros por el momento pues hemos priorizado 4 proyectos, ¿verdad? Que es, por decirle, un centro de capacitación comunitaria, ¿sí? La construcción de un puente vehicular, también un establecimiento educativo para secundaria, ¿verdad? Que también es muy importante porque en nuestra comunidad no contamos con un establecimiento para secundaria, ¿sí? Y también pues hemos solicitado que en nuestra comunidad pues se practica la artesanía. Se necesitan por lo menos tornos, hornos para cocer el producto, ¿verdad? Porque es un trabajo muy bonito, ¿verdad? Y se necesita pues de que la sociedad civil tenga dónde tener recursos económicos. Como se podrá ver, los consejos de desarrollo comunitario se han conformado, están viendo sus necesidades y se las expresan al COMUDE, y así están logrando un mejor desarrollo de su propia gente, ¿verdad? Sí. Señora Miriam, señora alcaldesa, vemos de que tienen muchos recursos mineros, por ejemplo podemos ver el caso de mármol, jade, talco. ¿Qué están haciendo para lograr una explotación responsable y llevarlo a niveles industriales y generar más fuentes de trabajo, mover la economía del mismo municipio? Bien, quiero empezar respondiéndole que la región nuestra fue la única fuente de jade en toda Mesoamérica, en la cuenca del río Motagua, y especialmente San Agustín a Casahuastlán y San Cristóbal a Casahuastlán. En este momento hay empresas privadas que se encargan de la extracción de estos materiales, y nosotros como municipalidad estamos tratando de implementar en este momento que ellos puedan darnos los excedentes y poder capacitar a las personas para que puedan hacer artesanías con el mármol, con el jade, también tenemos la extracción de piedra talco. Y pues creemos que esta puede ser una solución para mejorar sus condiciones de vida, ya que podrían traer recursos económicos a sus hogares. Claro, por ejemplo, como podemos ver, el mármol se ha usado mucho para los muebles, también son incluso para el mismo arte, y vemos también el jade que es usado para las mismas piedras preciosas también que usan las mujeres, ¿verdad? Es todo un círculo que se puede crear económico para mover y llevar a un mejor nivel el mismo municipio, ¿verdad? Así es. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.
La Corporación Municipal de San Cristóbal Acazahuastlán es un ejemplo de éxito con la implementación del Plan de Desarrollo Municipal, que tiene como objetivo lograr un desarrollo económico y social. Continuamos con inversión y desarrollo en nuestro tercer bloque y final. Señor Mauricio, vemos de que San Cristóbal Aguascatlán tiene muchos recursos y también los está aprovechando también para la parte turística y están produciendo sus propias artesanías. Cuéntenos al respecto cómo es que está funcionando esto. Pues fíjese que en nuestro municipio pues hay varias clases de artesanía, ¿no? Lo que es la fabricación de sombreros, la fabricación de petates, fabricación de teja y también lo que es carpintería, ¿verdad? Entonces son proyectos de que a la larga pues le generan empleos a las comunidades, ¿no? Y nosotros pues le deseamos pues de que a los otros municipios también lo practiquen, porque son cosas de practicarlo, ¿no? Y aprender y también tener esas artesanías en cada municipio. No, sí, que se hagan sus fuertes también las mismas artesanías y también sus trabajos, por ejemplo, como vemos en el caso de San Juan Zacatepec, que se identifica mucho por sus muebles. Ustedes también podrían llegar a tener niveles así, ¿verdad? Y ser también muy competitivos. Señora alcaldesa, vemos de que Aguascatlán está buscando con otros municipios la integración de la Mancomunidad del Norte. ¿Cuáles son los ejes en que se están enfocando? Sí, esta es la Mancomunidad de Nororiente y somos el único municipio del Departamento del Progreso que estamos dentro de una mancomunidad y la verdad que hemos recibido bastantes beneficios en los ejes de medio ambiente, infraestructura, fortalecimiento municipal y participación ciudadana. Aquí podemos enfatizar también que gracias a esto hemos logrado elaborar el Plan de Desarrollo Municipal a 12 años con la participación de los COCODES, las instituciones instaladas en el Departamento del Progreso, y esto se consiguió gracias al apoyo de municipios democráticos, siempre a través de la Mancomunidad de Nororiente. Me parece que es bastante interesante, bastante importante estar dentro de una mancomunidad. A nosotros esto nos ha fortalecido grandemente. Tenemos instrumentos dentro de la municipalidad que de verdad nos han guiado de una mejor manera para hacer una mejor administración. Está demostrado que las mancomunidades, los conglomerados también de municipios, es el futuro y ese para el desarrollo de los mismos, ¿verdad? ¿Ya? Porque sabemos de que solos no se va a poder lograr. Tenemos 333 municipios y tenemos que formar más mancomunidades como las que estamos viendo, como las de ustedes. Señora Trinidad, ustedes están logrando el 88% que las viviendas de la población tengan agua potable y un 83% de luz. ¿Cómo han logrado esto y cómo van a hacer para seguirlo mejorando? Fíjese que lo hemos logrado con la participación ciudadana. La población es muy pequeña, pero hay mucha participación ciudadana. Este pueblo de San Cristóbal es muy organizado. Entonces tenemos agua potable, pero realmente estamos abastecidos las 24 horas del día de agua potable. Y también estamos creando proyectos de luz eléctrica, que ahorita el 12 vamos a emprender un proyecto de luz eléctrica para poder ya casi terminar con toda la población, ¿verdad? Y esto es bueno, porque estamos trabajando para nuestra gente, ¿verdad? Y eso es lo principal, por eso es que estamos en esta comunidad, ¿verdad? Para trabajar por nuestra gente. Sí, para su propia gente, porque teniendo la gente agua, luz, ya puede hasta empezar a poner sus micro, pequeñas medianas empresas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Señor Mauricio, ¿qué beneficio le ha traído a su comunidad al haber conformado el COMUDE? Pues bien, los beneficios que mi comunidad ha traído, o le he traído, es de que fíjese que nosotros, pues, como presidente del Consejo Comunitario, ellos me presentan a mí los proyectos más prioritarios, a mi persona, y yo asimismo los presento ante el COMUDE, ¿sí? Para que en el COMUDE se le dé seguimiento a los trámites, para que estos proyectos se lleguen a realizar dentro de las comunidades, dentro de mi comunidad. Es muy bueno que se sientan y den cuenta realmente que los COMUDES y los COCOES son beneficios para los mismos departamentos. Así es. Sí. ¿Qué estrategias están haciendo para promover los planes del desarrollo económico local, señora alcaldesa? Fíjese que en una oportunidad
yo viajé a República Dominicana con el tema de desarrollo económico local. Me vine con una inquietud muy grande para aplicar en mi municipio y pensamos en la construcción de una plaza colonial porque creemos que el turismo es lo que va a apoyar a mi municipio para mejorar ese ingreso económico que las familias necesitan. Nosotros tenemos recursos naturales, pero excelentes, donde podrían practicarse el rappel, el canoping, hacer ciclismo de montaña. Entonces estamos en este momento trabajando ahí un plan que conlleve al desarrollo económico local, enfatizándonos ahí en lo que es lo valioso que nosotros tenemos, iniciando con el templo colonial y luego también algo muy importante, tecnificar la elaboración de las artesanías que se hacen en nuestro municipio para que los visitantes, los turistas puedan apreciar lo nuestro y también crear condiciones de una mejor manera que el turista se sienta cómodo visitando San Cristóbal a Cazahuaslán, porque tenemos de verdad una belleza sobrenatural ahí que les invitamos a conocerlas. Y seguramente mucha gente con ya solo oír las bellezas y el servicio que les están dando a los mismos turistas, demostrándoles que son importantes para ellos, como no, ¿quién no va a querer estar yendo, verdad? Así es, y por sobre todo que es un lugar bastante tranquilo y muy limpio. No, los felicitamos en este caso. ¿Qué están haciendo para el fomento de la pequeña, la micro y mediana empresa y para que tengan acceso a los mismos créditos, señora Trinidad? Se abrió un centro de capacitación integral, o sea, para hombres y mujeres, ¿verdad? Para que ellos puedan obtener esas microempresas. Ahorita estamos trabajando con proyectos de gallinas ponedoras, que ahí están trabajando un grupo de mujeres en el Piedras Blancas, y también tenemos un proyecto de gallina ponedora en Cruz del Valle. También se sacó un grupo de mujeres de corte y confección, que yo les estaba diciendo que pueden tener sus microempresas en corte y confección, ¿verdad? Entonces, ya que los bancos les pueden dar un microcrédito, ¿verdad? Juntándose, organizándose, haciendo una cooperativa. Entonces, las mujeres necesitan que alguien las empuje y les explique, ¿verdad? Para que ellas puedan fomentar las microempresas. Eso es lo que hay que hacer, porque las empresas, no por más pequeñas que sean, son empresas y crean fuentes de trabajo y están creando el desarrollo de las mismas comunidades, ¿verdad? Señor Mauricio, un breve mensaje que usted le quisiera dar a toda esa gente que está pensando en poner los cocoes en sus mismas comunidades y para que luego conformen el común en el municipio. Mira, yo les exhortaría a todos los municipios y comunidades del área rural de que, mira, es muy importante la organización, porque fíjese que ahí es donde uno le puede dar un empuje hacia su comunidad y mayormente participando en el Comude. Es una organización muy bonita, donde ahí pues se le da prioridad a todos los proyectos de distintas comunidades, porque ahí no se ven ninguna bandera política, sino que ahí se trabaja a como debe ser. ¿Sí? Ahí la única bandera es la sociedad, y el desarrollo de la misma. Sí, muy bien. Señora alcaldesa, la felicitamos. Quisiera que dejara algún mensaje para todas esas mujeres, usted pues, que es lideresa y también siendo la líder de su mismo municipio, ¿qué le diría a todas esas mujeres que tienen el deseo de ser también líderes también municipales? Que no tengan temor, que nosotras somos mujeres valientes, que Dios ha querido crear al hombre y a la mujer a la par, y que nosotros tenemos que estar en ese enfoque y que realmente nosotros podemos alcanzar, y lo estamos demostrando, espacios bastante importantes para el desarrollo de nuestro país, y que con el ejemplo de doña Trinidad y yo estoy segura que van a tener el valor de enfrentarse a este reto, y que estamos aquí para servirles si les podemos apoyar en algo. Guatemala necesita de nosotras por el bien de todos. Más alcaldesa como ustedes necesitamos, por lo menos deberían de haber unas 175 alcaldesas en Guatemala para que sean de ejemplo como usted. Señora alcaldesa, señora vicealcaldesa, señor Mauricio, presidente del COCOE de Piedras Blancas, los felicitamos y los seguimos exhortando para que sigan adelante.
Es importante promover y fortalecer la organización y participación ciudadana, la eficiente gestión municipal impulsada por motores económicos para generar bienestar tanto económico y social, logrando el desarrollo integral de la población. San Cristóbal Acazahuastlán es un municipio que tiene un amplio legado de cultura e histórico que data desde el tiempo de la colonia, junto de sus diversidades de climas, recursos naturales, convirtiéndolo en un lugar atractivo para el turista nacional e internacional. Orgullosamente, es la única fuente de jade de toda Mesoamérica, con la cual debemos de ser aprovechados eficientemente para la reactivación económica del municipio, llevando así el desarrollo anhelado para el mismo. La implementación del Plan de Desarrollo Municipal de San Cristóbal Acazahuastlán 2008-2019 permitirá a las autoridades locales trabajar en diversos proyectos para el corto, mediano y el largo plazo, promoviendo un desarrollo humano integral con servicios en salud, seguridad, educación, infraestructura básica y productividad, que genera un desarrollo económico y un desarrollo económico social. En el aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando la condición de vida y calidad de vida de sus habitantes. El día de hoy presentamos el caso de un éxito de San Cristóbal Acazahuastlán en el Departamento del Progreso, con sus autoridades municipales, tanto como los Comude y los COCOES y la población han trabajado arduamente para llevar a los índices ejemplares de analfabetismo a lo más bajo y el acceso a energía eléctrica y agua potable para generar un desarrollo también de la misma sociedad y otros servicios en beneficio de sus mismos habitantes. Un ejemplo digno de imitar para todos los municipios de Guatemala. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti.